Poco a poco y a pesar de lo mucho que aún queda por construir, la alta velocidad de Navarra va avanzando y estos días hemos conocido un importante pasito más que te cuento en este vídeo. Ya hemos hablado del proyecto de llevar el tren rápido a Navarra y en especial a Pamplona, así como otros avances o de lo que aún queda por decidir en su decisiva conexión con Euskadi, pero hoy nos centramos en un avance que apuntala mucho más las fechas para poder llegar a Pamplona en tren de alta velocidad y un horizonte, digamos, asumible. Todo en una ciudad que ya se prepara para el gran cambio que va a suponer esta infraestructura, que recordemos incluirá la construcción de una nueva estación y de la que os hablé en otro vídeo del canal recientemente, y la conexión con Zaragoza y por extensión Madrid o Barcelona a través de Tafalla, ciudad protagonista en esta novedad. En concreto hablamos de la licitación de la construcción del tramo de alta velocidad Tafalla-Campanas en Navarra, tramo que forma parte de la línea Castejón, comarca de Pamplona, y que será de gran complejidad técnica al incluir 3 túneles y un viaducto. A pesar de ser un tramo de poca longitud, esta licitación es muy significativa, ya que se une a otros ya muy avanzados en esta línea, un tramo que supondrá una inversión de algo más de 281 millones de euros y con un plazo de ejecución, si todo va bien, de 30 meses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El tramo está incluido en el trayecto Castejón, comarca de Pamplona, y discurre por 7 municipios: Tafalla, Puello, Garinoain, Barasoain, Tirapu, Biurruz y Tiebas-Muruarte de Reta. Y entre las actuaciones más singulares que se van a ejecutar, destaca la construcción de 3 túneles de diversa longitud: el de la Catedral de 474 metros, el túnel de Atzareta de 658 metros y el de Murugain de casi 507 metros. El otro detalle relevante será la construcción de un viaducto que salvará el arroyo de la Majada de 546 metros de longitud, además de los pasos superiores e inferiores que promoverán la permeabilidad a ambos lados de la línea, así como la construcción de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes en Garinoain, que también permitirá el estacionamiento de trenes de mercancías. El proyecto incluye varias estructuras para el cruce de diversos encauzamientos y la reposición del Camino de Santiago, mediante un paso superior de Tiebas-Muruarte de Reta. Además, y con el fin de mantener la circulación ferroviaria por la línea Castejón-Alsasua, se realizará la reposición de unos 3,5 kilómetros en la parte final del tramo, que afectará al apartadero de Campanas. Otra de las claves de estos avances está en la relevancia del tramo, ya que entra en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que será uno de los principales ejes de la red ferroviaria transeuropea nacional y constituido por diferentes tramos que discurren por ambos corredores, también incluido para mercancías, conectando los principales centros logísticos y la frontera francesa a través del País Vasco, del corredor atlántico con el corredor mediterráneo litoral a través de Valencia, y que además conecta con La Rioja, un tramo que, recordemos, cruzará esta comunidad hasta Miranda de Ebro desde Castejón y será primordial para las futuras conexiones de máxima calidad entre el oeste y este del norte de la península, con viajes ahora eternizados. Recordemos que la marcha actual de las obras en Navarra están ahora mismo así. El tramo Castejón-Villafranca ya tiene las obras de plataforma finalizadas, siendo ejecutadas por el Gobierno de Navarra y a la espera de los avances que permitan recortar minutos de viaje de Pamplona con un gran número de destinos como Madrid, Zaragoza, Barcelona o incluso Valencia. El tramo Villafranca-Olite, integrado por los 2 subtramos Villafranca-Peralta, está en obras y el Peralta-Olite se encuentra finalizado. El tramo Olite-Tafalla está a la espera de avances, mientras que el Tafalla-Campanas, cuyas obras ahora se licitan, como hemos contado en este vídeo, se unen al tramo Campanas-Esquiroz, que tiene la redacción del proyecto a la espera de que se finalice el estudio informativo de la red ferroviaria de la comarca de Pamplona. No podemos olvidar la crucial obra de construcción del viaducto sobre el río Ebro, que tuvo su adjudicación recientemente por un valor cercano a los 60 millones. Y todo a la espera
del complejo tramo de entrada y cruce de la capital, de Pamplona, con nueva estación incluida y ya más allá, hacia el oeste, el decisivo paso de decidir, al fin, cuál será la ruta escogida para unir Pamplona al País Vasco y a Burgos, con dos opciones sobre la mesa y que suponen discrepancias de momento insalvables entre el gobierno central y los dos gobiernos autonómicos, algo que se espera resolver después del verano y que ahora, con el nuevo marco electoral, habrá que esperar, ya que podría posponerse de nuevo no pocos meses, por lo que es un detalle delicado al que habrá que estar muy atentos. Como veis, y a pesar de las dificultades, poco a poco van llegando avances muy importantes que acercan la alta velocidad a una región muy relevante en sí, pero también como lugar de paso obligado de muchas futuras rutas, por lo que la relevancia de estos trabajos y avances va mucho más allá de los navarros, y seguiremos muy atentos a futuras novedades y aquí las contaremos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.